primera pantalla, o sea, la portada. Solo el título se está viendo en sus diapositivas. ¿Sí? ¿Y por qué no se ve? Eh, Recién, doctor, se está viendo la pirámide. Ahora, ¿se ve? Sí, doctor. Definición, ahora sí se ve. Definición no, está en clasificación funcional de la hepatitis aguda. Pero estoy pasando la pantalla y no se ve. Definición, No, no, síndrome T. no se ve, doctor. No sé. Doctor, parece que hay una distancia de tiempo entre lo que usted está presentando y lo que nosotros vemos, de al menos 2 a 3 segundos. A ver. Recién se acaba de cambiar definición. Ahí, en la pantalla pequeña se ve. Ahí se ve. Ictericia, insuficiencia hepática. Sí, doctor. Ajá, sí, ahora sí se ve. Está cambiando Bueno, voy a con más pasarla así velocidad. pequeña para que no haya problemas, ¿sí? Miren, lo que Ya, es importante acá, definir hepatitis aguda. Acuérdense que la hepatitis aguda solamente hay alteración del tiempo de protrombina, que tiene 0% de mortalidad. Hepatitis aguda grave, en la cual hay alteración del tiempo de protrombina, ¿no? Asociado, que más o menos tiene 10% de mortalidad. Y en la hepatitis fulminante, en la cual hay alteración del estado de conciencia, encefalopatía hepática, con un 80% de mortalidad. Este dato es importante, ¿sí? Siempre considerar que cuanto más grave es el daño hepático, mayor es la mortalidad. ¿Cómo definimos entonces la insuficiencia hepática aguda? Como un síndrome clínico caracterizado por el desarrollo principalmente de coagulopatía, es decir, alteración de los factores de coagulación, y encefalopatía hepática. Otro dato de la definición es que debe presentarse dentro de las 26 semanas del inicio de la enfermedad hepática aguda. ¿Qué dato es importante acá considerar? Miren ustedes. Una insuficiencia hepática aguda entonces implica trastornos severos de la coagulación y alteración de la función hepática, encefalopatía hepática aguda. ¿Cómo vamos a encontrar alteración del factor de coagulación? Con un tiempo de protrombina con un INR prolongado y un factor 5 disminuido. ¿Qué datos son importantes dentro de la insuficiencia hepática aguda? Tenemos tres presentaciones. La hiperaguda, que es la que se presenta dentro de la semana de la enfermedad, o sea, el paciente, desde la ictericia hasta la aparición de la encefalopatía, no dura más de una semana. La insuficiencia hepática aguda, en la cual la encefalopatía se presenta dentro de las 4 semanas. Y la subaguda, que puede presentarse entre la cuarta y la 26ª semana. ¿Cuál es el de peor pronóstico? La insuficiencia hepática subaguda, contradictoriamente lo que uno puede pensar. ¿Qué significa esto entonces? El pronóstico va a depender principalmente de cuánto más precozmente se presente la falla hepática, o la encefalopatía, perdón. Miren ustedes, en la hiperaguda hay un edema cerebral franco con una sobrevida relativamente alta. Y en la subaguda hay edema cerebral a largo plazo, pero la sobrevida es menor. O sea, cuanto más demore el paciente en presentar la encefalopatía, peor es el pronóstico. O al revés, cuanto más precoz es la aparición de la encefalopatía hepática, mejor es el pronóstico del paciente. Entonces, entre una insuficiencia hepática aguda y una subaguda, la subaguda tiene peor pronóstico. La insuficiencia puede estar presentada por varias etiologías. Virus como principal causa, acuérdense, miren, si bien es cierto, la hepatitis A es una enfermedad relativamente benigna, no da cronicidad, pero es una de las que más falla hepática pueden causar. Acuérdense que el 1% de la hepatitis A puede acabar en una insuficiencia hepática aguda. El virus B, el delta y otros virus, citomegalovirus, adenovirus, y principalmente tener cuidado con este grupo de pacientes, ¿no? Los consumidores de medicamentos. Intoxicación por paracetamol es una causa muy común de falla hepática. Tetraciclinas, medicamentos que se utilizan para la tuberculosis, la isoniazida, pacientes sometidos a anestesia, el alotano, ¿no? Y básicamente la esteatohepatitis no alcohólica, el hígado del embarazo, ¿no? Enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmunes y toxicidad por hongos. El consumo de hongos, básicamente uno de los hongos es la Amanita phalloides, que es un hongo que es bastante hepatotóxico, puede ocasionar
daño hepático agudo. La sobrevida, entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo? A medida que ha ido avanzando los estudios, han determinado que la sobrevida por virus A es más alta, a diferencia del paracetamol, ¿no? Y los otros tipos. Pero ¿qué es importante saber acá? El paracetamol tiene un antídoto. Si nosotros sabemos que el paciente ha consumido paracetamol, podemos utilizar acetilcisteína como antídoto para frenar la progresión del daño hepático. Dentro de la fisiopatogenia, para entender la insuficiencia hepática, ¿qué podemos decir? Esto es lo normal. En condiciones basales, ¿qué pasa? Nosotros consumimos alguna sustancia tóxica o hay alguna injuria a nivel del hepatocito o a nivel del hígado. ¿Qué va a pasar? Nuestro hígado tiene unos mecanismos protectores, ¿no? Principalmente las catalasas que sintetiza, la superóxido dismutasa, las peroxidasas, antioxidantes y glutatión. Son sustancias que son producidas y sintetizadas por nuestro hígado que van a encargarse de detoxificar las sustancias agresivas que puedan ingresar. También acuérdense que tenemos una gran capacidad de reparación de los hepatocitos, ¿no? Tenemos hepatocitos que no están activos y que cuando hay algún daño agresivo se activan, ¿no? ¿Qué va a pasar en el tiempo? Si se sigue la acción, aumentan las sustancias externas, ¿no? Principalmente especies reactivas de oxígeno, ácidos biliares y metabolitos tóxicos. Mientras nuestro hígado tenga una capacidad de reserva reparadora, vamos a poder eliminar estas toxinas. Pero si esto va incrementando en el tiempo, aumentan las especies reactivas de oxígeno, metabolitos tóxicos, ácidos biliares, se sobrecarga la actividad o la capacidad de nuestro hígado para repararse, se sobrecargan o se exceden los mecanismos protectores. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a haber destrucción de hepatocitos y esto va a ocasionar toda una cascada que va a ocasionar apoptosis o muerte celular, ¿no? Ambiente inflamatorio asociado básicamente a la sustancia que nosotros podamos consumir. Esto sigue en el tiempo, sigue la agresión, hay mayor necrosis, mayor apoptosis y lo que va a pasar es que básicamente la destrucción masiva de nuestro hígado o la agresión masiva de nuestro hígado va a sobrepasar nuestros mecanismos de defensa, van a propiciar o van a proliferar sustancias o citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6, factor estimulante de colonias, interleuquinas básicamente, que van a ocasionar la agresión de nuestro hígado, ¿no? Van a sobrepasar nuestros factores de defensa, que es la interleuquina 10, factor de crecimiento transformador, citoquinas antiinflamatorias, todo esto que va a ocasionar aumento de producción de citoquinas, endotoxemia, liberación de hepatocitos necróticos, falla de nuestro sistema de detoxificación hepática y que va a ocasionar en el tiempo esto, toda una cascada inflamatoria y de destrucción de células adyacentes. Va a ocasionar liberación de citoquinas, van a ser liberadas a torrente sanguíneo, va a haber liberación de citoquinas a nivel sistémico, citolisis, apoptosis, es decir, toda una cascada de destrucción masiva de células hepáticas que van a ocasionar liberación de citoquinas a nivel sanguíneo. ¿Qué va a ocasionar esto? Una liberación o un síndrome de hígado tóxico, ¿no? Que básicamente va a ocasionar una disfunción circulatoria por liberación de gran cantidad de citoquinas a torrente sanguíneo. Liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, hay liberación de factor de crecimiento transformador, es decir, básicamente una serie de sustancias que van a ocasionar daño a nivel sistémico. ¿Qué va a ocasionar esto? Básicamente, la insuficiencia hepática va a estar producida por destrucción de los hepatocitos. ¿Qué va a pasar? Se van a ocasionar liberación de sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Otras sustancias vasodilatadoras, que básicamente va a ocasionar una alteración a nivel sistémico. ¿Qué podemos entender básicamente de algunos tipos de destrucción o daño hepático? Que son los más comunes, ¿no? Hay uno que es el más estudiado, que es el relacionado a intoxicación por acetaminofén,
que básicamente es un daño del hepatocito producido por daño a nivel citotóxico. El agente etiológico que va a ocasionar activación o básicamente que es el acetaminofén, que es el paracetamol que utilizamos, es degradado habitualmente por el citocromo P450. ¿Qué hace esto? Libera un metabolito inestable al citoplasma de los hepatocitos y que esto va a ocasionar que se inactive o habitualmente es inactivado por el glutatión, ¿no? Esto, cuando es activado o que hay una cantidad grande de paracetamol a nivel del hepatocito, ocasiona una sobredosis o un exceso de necesidad de activación del glutatión, y lo que va a ocasionar todo esto es destrucción hepatocelular. Esto es daño por acetaminofén. ¿Qué ventaja tiene esto? No sé si ventaja, con llamarlo ventaja, pero tiene un antídoto que es la acetilcisteína, ¿no? Si nosotros determinamos que es una intoxicación por paracetamol, podríamos usar un antídoto. Lo más común es esto, ¿no? Algunos productos, ya sean medicamentos, la hepatitis autoinmune o la agresión hepática por virus, que son los que van a ocasionar falla hepática, es por una respuesta inmunológica exagerada, hiperrespuesta inmune, que este es el daño más común dentro de los daños o de las fallas hepáticas. ¿Qué va a ocasionar esto? Una reacción inmunopatogénica, es decir, una respuesta exagerada a la presencia de virus dentro del hepatocito. Nuestro sistema inmunológico, ¿qué hace? Reconoce como extraños a los hepatocitos infectados por virus de la hepatitis A o virus de la hepatitis B, ¿no? Liberamos linfocitos, los CD8, y básicamente los macrófagos que van a hacer destrucción masiva de hepatocitos. Esto es una respuesta inmunológica exagerada que se llama. ¿Esto qué va a ocasionar? Destrucción masiva de hepatocitos. La pérdida súbita de la función del hepatocito activa todo un proceso inflamatorio, ¿no? Que va a afectar tanto la parte circulatoria, la parte pulmonar, la parte cerebral y la parte renal. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Toda la cascada inflamatoria que vamos a ver que va a ocasionar una insuficiencia hepática. Disminución del consumo celular de oxígeno, hay agotamiento del ATP, hay injuria celular y como consecuencia de esto hay mayor muerte celular. ¿Qué vamos a ver en la histología básicamente? Miren, un hígado que normalmente tiene un tamaño, un peso de 1,2 kg, miren cómo empieza a reducirse el tamaño en una insuficiencia hepática aguda. Hay destrucción masiva de hepatocitos, pérdida de la distribución lineal de los hepatocitos, que normalmente deberían estar básicamente hacia la vena porta, ¿no? Pero miren cómo empieza a haber destrucción extensa de hepatocitos, empieza a perder toda la arquitectura. ¿Qué vamos a ver como clínica? Falla multiorgánica y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es lo que vamos a encontrar en nuestros pacientes con insuficiencia hepática fulminante. ¿Qué hallazgos clínicos podemos encontrar? Vamos a encontrar edema cerebral. Y como edema cerebral, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Confusión, coma. Vamos a tener ictericia. Vamos a encontrar pulmones que básicamente pueden tener congestión, se pueden ver pulmones blancos, ¿no? No va a haber los signos de cirrosis o de hepatopatía crónica, no vamos a ver los angiomas hepáticos o las arañas vasculares. Puede haber taquicardia, baja de presión, puede haber ascitis, ¿no? Puede haber reducción súbita del tamaño del hígado, va a haber edema periférico. Estos son los hallazgos clásicos que vamos a tener en un paciente que ha estado haciendo una hepatitis, ¿no? Estaba ictérico, ya estaba ictérico el paciente, pero en el periodo posterior a la presentación de la ictericia empieza a tener confusión o edemas, signos de edema cerebral, ¿no? Coma o confusión, ascitis, taquicardia, hipotensión, edema periférico, signos de congestión básicamente. ¿Qué más vamos a encontrar? Si hemos dicho que vamos a tener alteraciones de los factores de coagulación y alteración de la función hepática. ¿Qué va a manifestar un paciente que clínicamente estaba asintomático hasta antes de su hepatitis, ¿no?
va a haber un trastorno de la conciencia del paciente. Va a haber básicamente encefalopatía hepática, que lo traducimos como un trastorno de la conducta y estados de conciencia. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro paciente? La habilidad emocional, inversiones del ritmo del sueño, alucinaciones, confusión mental, desorientación, bradilalia, excitación psicomotriz. Estas manifestaciones clínicas que ustedes van a encontrar va a depender del grado de encefalopatía que tenga nuestro paciente. Ahí vamos a usar la escala de Westhaven, que la vamos a ver. Aparte de la alteración neurológica, vamos a tener trastornos motores. ¿Cómo se van a evidenciar? El flapping o asterixis que vamos a encontrar clínicamente, marcha atáxica, hiperreflexia, incremento del tono muscular, Babinski positivo, clonus, reflejo de succión. Es decir, vamos a empezar a encontrar alteraciones de la función neurológica. Y lo más común es encontrar esto, el flapping o asterixis. ¿En qué consiste? Nosotros le extendemos la mano al paciente y le hiperextendemos el dorso de la mano. Soltamos la hiperextensión y el paciente va a empezar a tener movimientos de ascenso y descenso en forma continua que no se agota, ¿no? Eso es un hallazgo de asterixis o flapping positivo, que nos habla de un grado de encefalopatía. Y cuando nosotros tenemos esto, usamos, como les decía, la escala de Westhaven, ¿no? Que ya más o menos la conocen. Grado 0, el paciente está completamente consciente, ¿no? Grado 1, hay inversión de los patrones del sueño, ¿sí? Puede haber tremor, apraxia, funciones manuales alteradas. Puede haber confusión leve e irritabilidad. Grado 2, el paciente está letárgico, desorientado en tiempo, conductas inadecuadas. Vamos a empezar a presentar o evidenciar asterixis cuando hagamos el examen físico. El grado 3, paciente somnoliento, confuso, desorientado en tiempo, ¿no? En tiempo, espacio y persona, asterixis. Vamos a encontrar Babinski positivo. Y en el grado 4 es un paciente que prácticamente está en coma, ¿no? Que no tiene manifestaciones ni expresión, puede focalizar el punto de dolor, pero nos habla básicamente de signos de descerebración, ¿no? Estos son las progresiones en el tiempo, de acuerdo al grado de depresión neurológica que pueda tener su paciente. ¿Qué complicaciones vamos a tener en este grupo de pacientes? Principalmente hemos dicho factores de coagulación alterados y signos de edema cerebral que vamos a evidenciarlos con las manifestaciones de encefalopatía. ¿Por qué se produce el edema cerebral? Básicamente porque hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral y hay una vasodilatación, hay un edema de los astrocitos, que es básicamente un hallazgo clave para determinar o explicar por qué está habiendo alteraciones neurológicas en el paciente. Hay activación de la sintetasa y el óxido nítrico, que eleva la producción a nivel sistémico de óxido nítrico, dilatación de vasos cerebrales con poca reactividad. ¿Y qué vamos a tener nuevamente? ¿No? Vamos a tener signos de edema cerebral que nos hablan básicamente de un grado de coma, un grado de depresión neurológica bastante grande. ¿Qué vamos a encontrar? Pupilas dilatadas, hiperreflexia de la región cervical, ¿no? Hiperextensión de extremidades, opístotonos, que a veces se puede encontrar, pronación y básicamente hiperextensión de extremidades, y básicamente vamos a tener una respiración errática, que se llama, ¿no? Una respiración acidótica muchas veces. Esto nos habla básicamente que el paciente está con un edema cerebral bastante marcado. ¿Y qué vamos a tener aparte de esto? El paciente va a empezar a tener convulsiones, rigidez muscular, reactividad pupilar anormal, básicamente vasodilatación pupilar, hipertensión arterial con bradicardia, hiperventilación e hipernatremia, ¿no? Que son básicamente signos de edema cerebral, y esto básicamente nos habla de una hipertensión endocraniana severa, ¿no? El grado de hipertensión endocraniana y la presión de perfusión cerebral básicamente son algunos parámetros que pueden decidir la conducta o la necesidad de un trasplante hepático. Si nuestro paciente se encuentra en este estado,
las posibilidades de recuperación son bastante bajas, tiene alta mortalidad. ¿Y qué pasa con estos pacientes? ¿Por qué mueren? Básicamente por una herniación del unco cerebral, ¿no? Básicamente hacen un enclavamiento del bulbo raquídeo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en una tomografía? Miren ustedes, normalmente en el cerebro se ven prominencias de las suturas acá, ¿no? En la parte periférica del cerebro. Eso se pierde, se va viendo toda una signos de inflamación o de edema, se pierde todas las suturas que se llaman acá, ¿no? Hay asimetría, se empieza a ver acumulación de líquido dentro del cerebro. Y que básicamente hay algunos hallazgos cerebrales que nos van a orientar del pronóstico. ¿Qué otra cosa también hay que saber? Algunos datos o algunos signos o algo que básicamente dentro de nuestra evaluación clínica tenemos que tener presente. Algunos signos o algunas maniobras que nosotros podamos hacer en el paciente o que podamos tener dentro de nuestro examen físico pueden incrementar la presión intracraneal. Como pedirle al paciente que puje, las maniobras de Valsalva pueden aumentar la presión intracraneal de por sí, ¿no? Presión final expiratoria positiva también va a aumentar la presión intracraneal. Los movimientos exagerados de la cabeza y el cuerpo, succión de secreciones respiratorias, la fiebre, agitación psicomotora, aumento de la presión arterial, la posición de decúbito horizontal, ¿no? Y la hipoxemia severa también son datos que van a aumentar la presión intracraneal y van a empeorar el pronóstico de nuestro paciente. ¿Qué cambios hemodinámicos vamos a ver en este grupo de pacientes principalmente? Como hemos dicho, va a haber alteraciones, ¿no? El paciente puede tener hipertensión o lo más común es que haya baja presión, hipotensión, gasto cardíaco alto, resistencia vascular periférica disminuida, va a haber taquicardia, va a haber acidosis láctica, va a haber afectaciones en la función renal, liberación de renina-angiotensina-aldosterona, oliguria, sodio urinario bajo, potasio urinario alto, urobilinógeno urinario alto, es decir, que básicamente el paciente empieza a hacer afectaciones cardiovasculares, renales, pulmonares y a nivel cerebral, ¿no? Va a haber coagulopatía, acuérdense que los hepatocitos son los encargados de producir los factores de coagulación, va a haber falta de síntesis de estos factores, va a haber consumo excesivo de los factores de coagulación pobres que produzca el paciente se van a empezar a consumir por coagulación intravascular diseminada y que esto va a ocasionar también trombocitopenia. Va a haber alteraciones metabólicas, principalmente hipoglicemia, va a haber hiponatremia dilucional, va a haber hiperventilación de origen central ocasionando alcalosis respiratoria, hipocalemia, va a haber acidosis metabólica, sepsis y básicamente esto asociado a una insuficiencia renal aguda. Es decir, el desenlace fatal de nuestros pacientes es principalmente uno por edema cerebral y el otro es por falla multiorgánica principalmente. Estos pacientes tienen predisposición a infecciones, acuérdense que son pacientes que van a ser manejados en una unidad de terapia intensiva, ¿no? De por sí ya tienen alteraciones y predisposición a infecciones por disminución de la síntesis del complemento, pérdida de actividad de las células de Kupffer, activación de macrófagos, liberación de citoquinas, liberación de factor de necrosis tumoral alfa, traslocación bacteriana. Todo esto va a asociarse a un paciente con falla hepática, ¿no? Cuadro similar a un shock séptico principalmente. ¿Qué gérmenes son más comunes? Los que encontramos en el hospital, ¿no? Gram positivos, gram negativos, cándida, y básicamente son pacientes que cuando necesiten ponerles un catéter venoso central o cuando necesiten hacer algún procedimiento invasivo, es recomendable y prudente hacer una protección antibiótica, ¿no? Hacer antibiótico profilaxis, que se llama. En los exámenes auxiliares, básicamente los que se piden de rutina, ¿no? Un perfil hepático, pruebas de función hepática, glucosa, urea, creatinina. Acuérdense que hay alteraciones del medio interno, entonces tenemos que pedir gases y electrolitos, un hemograma, recuento plaquetario, hematocrito, tiempo de protrombina, factor 5,
si lo tenemos en el laboratorio, pero por lo menos el tiempo de protromina, calcio, fósforo, perfil viral, principalmente para buscar la etiología de la causa de la falla hepática. Y también considerar, determinar si no es viral, buscar alguna toxina, ¿no? Podría ser dosaje de paracetamol o etanol. Acuérdese que el alcohol también puede ocasionar una insuficiencia hepática. Una hepatitis alcohólica puede ocasionar una insuficiencia hepática o destrucción masiva de hepatocitos. El tratamiento definitivo es trasplante hepático ortotópico, ¿no? Si estamos hablando básicamente de una insuficiencia hepática subaguda. Pero tenemos que considerar que en líneas generales, todos nuestros pacientes con estas afectaciones, ¿qué tenemos que hacer? Basarlos a una unidad de cuidados intensivos. Tratar de hacer los procedimientos mínimamente invasivos. Acuérdense que el acceso invasivo a este paciente puede aumentar la presión intracraneana y también podemos ocasionar bacteriemias, ¿no? Por la manipulación. En líneas generales hay poca posibilidad de supervivencia si no se considera el trasplante hepático ortotópico. Las causas de muerte, como hemos dicho, principalmente es por edema cerebral, que va a ocasionar enclavamiento del tronco cerebral, shock séptico, insuficiencia respiratoria por sobrecarga hídrica pulmonar y básicamente insuficiencia renal aguda. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro paciente? Mantener su medio interno de manera adecuada. Tenemos que mantener una presión arterial sistólica más de 90, con una PVC de entre 10 y 12, ¿no? Siempre usar coloides, cristaloides e inotrópicos para mantener básicamente la presión estable en nuestro paciente. Y tenemos que evitar hiperperfusión cerebral, es decir, tenemos que evitar una sobrecarga de líquidos para que este líquido no aumente el edema cerebral, ¿sí? Tenemos que corregir la hipercapnia, porque estos pacientes básicamente van a entrar a ventilación mecánica, elevar la cabecera en 20-30 grados, podemos utilizar manitol endovenoso de 0,5 miligramos por kilo en 15 minutos, que va a hacer el manitol, baja el edema cerebral. La hiponatremia, esto básicamente es más dilucional que otra cosa, pero básicamente el trastorno o el tratamiento definitivo es considerar un trasplante hepático. ¿Qué más tenemos que hacer? Tratar de mantener una glicemia más o menos de 200 miligramos por día en promedio, ¿no? Que sea una glicemia estándar. Hay que corregir el sodio sérico en caso de sea necesario y corregir el medio interno, principalmente la acidosis metabólica, que básicamente puede estar asociado también a un cuadro infeccioso, pero tratar de estabilizar su medio interno, ¿sí? ¿Cómo mejoramos los factores de coagulación? Principalmente, acuérdense que ese hígado no trabaja, entonces tenemos que utilizar crioprecipitados, ¿no? Plasma fresco congelado y tratar de definir el uso de estas sustancias en el caso eventual que el paciente empiece a tener sangrados masivos o que requieran algún procedimiento invasivo. Llámese ponerle, por ejemplo, una vía central, necesitamos tener un tiempo de protromina dentro de valores aceptables, un INR menos de 3, 2,5 es lo ideal para poder hacer algún procedimiento invasivo. Ahí tenemos que utilizar crioprecipitados. La decisión de usar antibióticos va a depender si hay un cuadro infeccioso. Antibiótico profilaxis solamente cuando se haga algún procedimiento invasivo, ¿no? Uso de antibióticos cuando existe sospecha de infección, evitar los medicamentos nefrotóxicos y siempre hay que ver si hay algún cuadro infeccioso que puede empeorar la progresión en encefalopatía y edema cerebral. Siempre tener cuidado de no sobrecargar al paciente, no ponerle mucho líquido para que no empeore su congestión pulmonar y su edema cerebral. El trasplante hepático básicamente es la opción definitiva para este grupo de pacientes. ¿Cuál es el pronóstico básicamente? En líneas generales, básicamente la única opción que tienen estos pacientes es considerar la posibilidad de un trasplante. ¿No? Básicamente, se han hecho algunos criterios para determinar en qué momento nosotros debemos considerar la indicación de un trasplante hepático. Esto es para otras realidades, ¿no? Nosotros tenemos otra realidad diferente, pero
La idea es tener algunas cosas más o menos claras, ¿no? Los factores pronósticos de insuficiencia hepática de origen viral o de otra causa no relacionada a acetaminofén que nos indican la necesidad de trasplante hepático son las siguientes. Miren, tener un tiempo de protrombina más de 100 segundos con un INR 9. Miren ustedes, pacientes bastante jóvenes, menos de 10 años o mayores de 40. Etiología no A, no B, intoxicación por alotano, otra reacción idiosincrática, también es indicación de trasplante. Ictericia de más de 7 días de inicio de la enfermedad hepática, también es un trasplante asociado a tiempo de protrombina prolongado, ¿no? TP más de 50 segundos es otra indicación asociado a edad o a ictericia, ¿no? Bilirrubina sérica más de 17 miligramos por decilitro también es una indicación de trasplante hepático asociado siempre a afectación del tiempo de protrombina. El TP prolongado de sí solo más de 100 segundos es una indicación de trasplante. Y si está relacionado a consumo de acetaminofén, se asocia que tenga un pH bajo, una acidosis metabólica, pH menos de 7.3, un TP más de 100 segundos y una creatinina sérica más de 3.4, o pacientes con encefalopatía grado 3 o 4. Estos pacientes que han consumido acetaminofén en este estado, la única respuesta ideal para todo es trasplante, que nos indican mal pronóstico. ¿Cuáles son? Que el paciente tenga una encefalopatía grado 3 o grado 4, que tenga un factor 5 menos del 20% de actividad, que tenga un factor 7 menos del 9% de actividad, niveles bajos de alfa-fetoproteína, pacientes que tengan edema cerebral o pacientes que hayan desarrollado otras complicaciones como sepsis, insuficiencia renal, pancreatitis hemorrágica, es decir, pacientes con edema cerebral y complicaciones sistémicas empeoran el pronóstico, ¿no? Acá tenemos un algoritmo de más o menos el manejo de un paciente con insuficiencia hepática fulminante o hepatitis hepática fulminante. Hepatitis fulminante. Nosotros establecemos el diagnóstico, ¿no? Básicamente, alteración del tiempo de protrombina y edema cerebral, ¿no? Encefalopatía. De acuerdo a esto, sí lo admitimos a terapia intensiva siempre, ¿sí? Si tenemos los exámenes de sangre con un tiempo de protrombina más de 15 segundos o tenemos un pH de 7.3 y el paciente está en coma o en grado 3, si esto es positivo, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entrar a lista de trasplante. Si no es positivo, ¿qué hacemos? Mejoramos el edema cerebral. Usamos manitol, hidratación, manejamos medio interno y tratamos de estabilizar al paciente. Si no tenemos la etiología o determinamos que es por acetaminofén y no es por virus, se puede dar acetilcisteína. Si no es por virus, si no es por paracetamol, puede ser por hongos, ¿no? Amanitofaloides, por ejemplo, que se puede usar penicilina, ¿no? Como un antídoto. Básicamente es una alteración que no tiene buenas respuestas. Enfermedad de Wilson, ¿qué acabamos? Trasplante hepático. Si no es ninguno de estos, ¿qué podemos usar? Tratamiento para estabilizar su medio interno del paciente. En líneas generales, ¿cuál es la definición de esto? Si nuestro paciente tiene una insuficiencia hepática subaguda, la idea y la conducta es tratar de estabilizar ese paciente y tratar de mandarlo a algún centro donde se pueda hacer algún tipo de terapia, principalmente trasplante hepático. El pronóstico de este grupo de pacientes o de este tipo de pacientes es bastante sombrío, ¿no? En el tiempo. Esta es la primera parte, muchachos. El segundo tema que quería mostrarles básicamente es lo de cirrosis hepática, que más o menos va simultáneamente a lo que hemos hablado. A diferencia de la falla hepática aguda, la cirrosis es una enfermedad crónica que vamos a desarrollar básicamente su definición, fisiopatogenia, epidemiología, factores etiológicos, principales complicaciones y hablar algo de tratamiento. ¿Cómo definimos la cirrosis, muchachos? Como un proceso inflamatorio crónico, difuso,
caracterizado principalmente por presencia de fibrosis y formación de nódulos de regeneración. ¿Qué nos dice esto básicamente? Esto hasta el momento sigue utilizándose la definición histológica, ¿no? Teóricamente deberíamos tener una biopsia para hacer la definición, pero ahora se está tratando de utilizar la biopsia como última alternativa, ¿no? Pero se sigue usando esa definición. Fibrosis y formación de nódulos de regeneración. ¿Por qué se produce? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, se pierde la estructura normal del hígado, hay necrosis o destrucción de los hepatocitos, formación de nódulos de regeneración, liberación de citoquinas, proteasas y prooxidantes, activación de lipocitos, metaplasia celular, activación de las células estrelladas que van a ocasionar liberación de colágeno y esto que va a ocasionar mayor daño y se hace todo un círculo vicioso. La definición de la cirrosis habla básicamente de algunas clasificaciones, ¿no? De acuerdo a la anatomía patológica, podemos decidir o decir que la cirrosis puede ser micronodular, cuando los nódulos son de menos de 2 milímetros, o macronodular, ¿no? O mixta. Y también hablar de la etiología, ¿no? La etiología nos va a hablar de, puede ser de origen viral, por alcohol, esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Y de acuerdo a esto, vamos a determinar que hay una clasificación de Child-Pugh que nos habla de el grado funcional o el grado de deterioro hepático que pueda tener nuestro paciente. La micronodular son nódulos pequeños, ¿sí? En forma difusa, y la macronodular básicamente es una descripción anatómica o macroscópica, ¿no? Que básicamente el comportamiento y la conducta a largo plazo de ambas es la misma, ¿no? Por la etiología, la más común que conocemos a la fecha es consumo de alcohol. Miren ustedes, casi el 50% de las causas de cirrosis están asociadas a consumo de alcohol. Y por virus, principalmente virus B, C y D, 45%. Y el resto es esteatohepatitis no alcohólica. A la fecha, con la vacunación de virus B y el tratamiento adecuado para virus C que se está teniendo, ha ido cambiando un poco estos porcentajes. Actualmente sigue habiendo consumo de alcohol como principal etiología y la esteatohepatitis no alcohólica se queda en el segundo lugar. Hay otras causas, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson, que son enfermedades de depósito de cobre, hemocromatosis, depósito de hierro, déficit de alfa-1 antitripsina, depósito de algunas proteínas, ¿no? Y enfermedades vasculares como el Budd-Chiari, ¿no? Y también insuficiencia cardíaca congestiva izquierda que puede ocasionar básicamente congestión hepática. Y a la fecha existe todavía un grupo de pacientes en los cuales no podemos encontrar la etiología y este grupo se determina o se llama hepatitis criptogénica, que se llama, que no llega al 10% de las causas. Cuando nosotros tenemos al paciente con definición o diagnóstico de cirrosis hepática, tenemos que determinar o definir cuál es el grado funcional que tiene. Esto es lo que tienen que tener claro cuando tengan un paciente que llegue a la consulta o a la emergencia. Si es un paciente cirrótico o un debut de cirrosis, yo tengo que determinar cuál es el grado de funcionalidad de su hígado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Cuando llega mi paciente, tengo que hacer una clasificación, una valoración de Child-Pugh que se llama. ¿Para qué me sirve el Child? Miren ustedes acá. El Child se divide en A, B y C. El A es cuando tenemos menos de 6 puntos de algunos datos de laboratorio, B 7 a 9 y C más de 10. ¿Qué me mide esto? El pronóstico y la sobrevida de mi paciente prácticamente a 2 años, ¿no? Miren ustedes, un Child A tiene una sobrevida a los 18 meses de casi el 100%. El Child B baja, miren, entre 40 y 60%. Y el Child C, la sobrevida no llega a los 2 años. Miren, a los 160 meses, el 100% de los pacientes prácticamente han fallecido.
Para eso nos sirve esta clasificación. ¿Qué mide el CHAI o qué utiliza? Utiliza bilirrubina, utiliza albúmina, utiliza tiempo de protromina, utiliza encefalopatía y utiliza grado o nivel de ascitis. Y a esto se le da una puntuación. La bilirrubina en miligramos por decilitro se mide menos de 2, 1 punto. De 2 a 3, 2 puntos. Más de 3, 3 puntos. La albúmina en miligramos por decilitro, 3.5. Más de 3.5, 1. 2.5 a 3, 2.8 a 3.5, 2. Menos de 2.8, 3. ¿No? Tiempo de protromina en segundos, ¿no? 1 a 3 por encima del valor normal. 4 a 6 por encima del valor normal, más de 6 y se le da un puntaje. O usamos INR, ¿no? Menos de 1.8, 1.8 a 2.3 y más de 2.3. Estos valores de tiempo de protromina, bilirrubina y ascitis son valores que podemos cuantificar. Es decir, son valores que no van a variar. Pero la ascitis y la encefalopatía son muy subjetivos, dependen del observador. El grado de encefalopatía básicamente tiene una puntuación. Estos son los que nos pueden variar los puntajes, principalmente en los valores extremos, que eso siempre hay que tener un poco de cuidado. Siempre considerar y hacer la escala de Child-Pugh cuando nuestro paciente esté compensado. Si nuestro paciente está con una hemorragia masiva, por ejemplo, y le hacemos un Child de entrada, probablemente por la hemorragia esté con una encefalopatía grado 3. Una vez que mejore la hemorragia, probablemente mejore, ¿no? Y desaparezca la encefalopatía o quede con un grado 1. O sea, ese puntaje puede ayudarnos principalmente cuando estamos en los extremos. ¿Por qué es importante? Porque esto nos mide el pronóstico y sobrevida de nuestro paciente, ¿no? Ascitis también, miren, ¿no? 1, cuando no hay ascitis, leve 2, moderada severa 3. Y encefalopatía, no 1 punto, 1, 2, 2 puntos, 3 y 4, 3 puntos. O sea, básicamente, de acuerdo a esto, nosotros vamos a determinar cuál es el puntaje de Child-Pugh de nuestro paciente. Y eso nos va a decir cuál es el pronóstico de nuestro paciente en el tiempo, ¿no? Más o menos entre 1 y 2 años posteriores. Cuando tenemos una puntuación alta, un Child-Pugh C, nosotros tenemos que hacer otra clasificación y otro puntaje, que es el score de MELT, que se llama. ¿Qué mide el score de MELT? Nos mide la probabilidad de nuestro paciente de fallecer dentro de los 3 meses posteriores a la valoración de la puntuación. ¿Qué utiliza MELT? Es una fórmula que utiliza creatinina, bilirrubina y actividad de tiempo de protromina. Actualmente se está usando un MELT sodio que mejora un poco la puntuación, pero básicamente son valores similares, ¿no? ¿Qué nos mide esto? Como les decía, la probabilidad de nuestro paciente de fallecer dentro de los 3 meses posteriores. A mayor puntuación de MELT, peor es el pronóstico. Miren, a 3 meses, un MELT sodio de 41 o un MELT de 41 tiene una mortalidad a los 3 meses de prácticamente el 100%. ¿Cuándo debemos mandar a nuestro paciente a trasplante? Se hace un corte cuando el paciente tiene un MELT más de 20, ¿no? 21 ya debe estar en las indicaciones de ir a lista de trasplante. Un MELT de 21 más o menos tiene una mortalidad de 20% a los 3 meses. Este grupo de pacientes es el que debe estar ya esperando trasplante hepático. ¿Qué podemos hablar de la fisiopatogenia de la cirrosis? Básicamente, acuérdense esta estructura, ¿no? Esta es la estructura del hígado, ¿no? Los hepatocitos, el espacio de Dice y los sinusoides. Acuérdense que los sinusoides son trabeculados, ¿sí? Hay unos espacios que permiten el flujo de sangre hacia los hepatocitos. En el espacio de Dice, ¿qué encontramos? Las células estrelladas, que son células estrelladas las que se encargan de almacenar vitamina A principalmente, retinoides. Cuando hay mecanismos agresivos, factores de daño a nivel hepatocelular, ¿qué es lo que pasa? Estas células estrelladas se activan, se convierten en miofibroblastos y empiezan a depositar colágeno tipo 1 y tipo 3 en este espacio.
¿Qué se pierde? Se pierde la estructura del espacio de Dice, se pierden estas fenestraciones que son las que permiten el flujo de sangre hacia el hepatocito y se altera la estructura de los hepatocitos y se altera la estructura de los canalículos biliares. Todo esto es la alteración de la estructura que vamos a ver en el tiempo por la agresión continua de alguna sustancia tóxica hacia el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se va a producir la fibrogénesis? Principalmente por activación de estas células estrelladas, que son perisinusoidales, y su función principal, ¿cuál va a ser cuando están activas? Formar o depositar colágeno en este espacio. Normalmente, como les decía, sirven como almacenamiento de retinoides y después del daño hepático, estas células se activan y se convierten en productoras de colágeno tipo 1 principalmente, que son los que van a formar la arquitectura donde se van a depositar o donde se van a poner los hepatocitos. Como se altera la estructura de la trabécula donde van a estar los hepatocitos, se altera principalmente la distribución y la organización lineal de los hepatocitos. Estas son las células estrelladas normales, ¿no? Que están en el espacio de Dice, se activan, ¿no? Se empiezan a multiplicar y empiezan a producir colágeno. Y esto es lo que va a ocasionar todo el daño estructural del hígado. Empiezan a proliferar, daño hepático, ¿no? Activación de estas células estrelladas y las que van a liberar colágeno que va a alterar toda la estructura del espacio de Dice. Los sinusoides, que son básicamente trabeculados, se convierten como si fueran pequeñas vasos sanguíneos, se cubre completamente las fenestraciones y eso es lo que va a ocasionar la hipertensión portal, ¿no? Liberación básicamente por fibrogénesis, liberación de esta matriz que va a ocasionar la alteración de la estructura, ¿no? Se van a tapar todas las fenestraciones y va a ocasionar aumento de la presión portal. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener nuestros pacientes? Acuérdense que el cirrótico puede estar compensado o descompensado. Lo más común es que nosotros encontremos a nuestro paciente en fase de descompensación. Pero un paciente cirrótico compensado, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente no va a tener manifestaciones clínicas. Podríamos encontrar edema malleolar, podemos encontrar los datos de arañas vasculares, eritema palmar, podemos encontrar algún perfil hepático alterado, ¿no? Que son datos no muy clásicos, ¿no? Y lo más frecuente es encontrar a nuestro paciente o que debute con una descompensación, básicamente datos clínicos asociados a hipertensión portal y síndrome de insuficiencia hepática crónica. ¿Qué vamos a encontrar en la hipertensión portal? ¿Qué tenemos que acordarnos de esto, básicamente? La hipertensión portal nos va a ocasionar formación o activación de los colaterales, ¿no? Acuérdense que la sangre tiene un flujo que va desde las mesentéricas, superior e inferior, de la esplénica hacia el hígado, ¿no? Pasan a la porta y esto se distribuye al hígado para filtrar esa sangre que viene de las asas intestinales. Cuando hay aumento de la presión por destrucción de los hepatocitos, ¿qué va a hacer la sangre? El flujo sanguíneo sigue, aumenta la presión en el sistema porta y lo que va a hacer es activar colaterales. ¿Qué va a ocasionar esto? Vasodilatación esplácnica. Va a ocasionar hipovolemia porque no va a llegar sangre al torrente sanguíneo. ¿Qué va a hacer esto? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor retención de agua, vasoconstricción periférica, retención de sodio y agua, ¿no? Aumento del gasto cardíaco. Y básicamente, ¿qué va a hacer esto? Las manifestaciones que vamos a encontrar en nuestro paciente. Si hay obstrucción del flujo de la vena porta, ¿qué va a pasar? Activación de colaterales y eso se va a manifestar clínicamente como hallazgos en varices, en varices esofágicas, varices gástricas, esplenomegalia. La esplenomegalia que va a ocasionar cuando el vaso está aumentado de tamaño, va a empezar a trabajar de más y eso se manifiesta como hiperesplenismo. El amonio que debería ser filtrado en el hígado pasa a torrente sanguíneo y
pasa básicamente la barrera hematoencefálica y causa toxicidad cerebral que se va a manifestar como encefalopatía. Todo este sistema de activación de renina, angiotensina, aldosterona, retención de sodio, disminución de la síntesis proteica en el hígado, que va a ocasionar formación de tercer espacio, liberación de agua al tercer espacio, que eso es ascitis, edema en miembros inferiores. Y esta dificultad de manejo de la ascitis va a ocasionar consecuentemente un síndrome hepatorrenal y que es una de las causas principales de desenlace de nuestros pacientes cirróticos. Nuevamente, hipertensión portal, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos? Principalmente, cómo está formado el sistema porta. Mesentéricas, inferior, superior, ¿sí? Acuérdense que son las que llevan el flujo sanguíneo a la porta, y la esplénica. Pero miren la cantidad de colaterales que hay. Acuérdense que está la vena umbilical, que está por acá. Estas están bloqueadas. Cuando hay aumento de la presión, se empiezan a liberar una serie de sustancias vasoactivas que van a activar todas nuestras colaterales para tratar de buscar que esta sangre que está en exceso en el sistema porta busque un camino de retorno. ¿Y qué va a ocasionar? La coronaria estomática se activa, la de la curvatura mayor, y miren todo lo que va a ocasionar: formación de varices en fondo gástrico, formación de varices esofágicas, esplenomegalia, las varices se pueden formar a nivel rectal, las varices se pueden formar a nivel intestinal, es decir, va a haber aumento y dilatación de las varices. Miren esto es circulación colateral, esto es en la piel. Lo mismo se ve en el esófago, varices esofágicas. Vamos a ver aumento del tamaño de la porta, más de 15 milímetros en una ultrasonografía nos habla de dilatación de la porta o de hipertensión portal. Esto es lo más clásico, ¿no? Paciente cirrótico, vamos a encontrarlo en la consulta o en hospitalización con el abdomen distendido, con ascitis, un ombligo evertido, probablemente por la distensión abdominal, y circulación colateral. Ascitis, ascitis franca, atrofia muscular, miren ustedes, ginecomastia, ictericia, y la neoformación de vasos, ¿no? Las arañas vasculares. Generalmente es en la parte superior, en la región anterior, en la cara, en el cuello y en la parte superior y anterior del tórax, ¿no? ¿Qué son las neoformaciones vasculares? Miren ustedes, son arteriolas pequeñas de 0,1 a 0,5 milímetros que irradian numerosos vasos pequeños. Esa es la característica de una araña vascular. ¿Por qué se producen estas? Normalmente, el estrógeno que se produce por la degradación de algunos alimentos, algunas sustancias, se degrada a nivel hepático. Los pacientes con alteración de la función hepática no pueden detoxificar el estrógeno, ¿sí? Y básicamente va a empezar a causar neoformación vascular, ¿sí? ¿Dónde se localiza más comúnmente? Como les decía, en la base del cuello, cara, antebrazos y dorso de la mano, que son los sitios de mayor presentación de arañas vasculares. ¿Qué otras alteraciones? La piel en papel de moneda, ¿no? Como lineal, las uñas en vidrio de reloj, palmas hepáticas, manchas blancas en miembros inferiores, atrofia de la eminencia tenar e hipotenar, eso es una característica, ¿sí? Y ginecomastia, que también es una presentación muy común. Se pierden los caracteres sexuales secundarios. Hay caída del vello púbico, caída del vello. Si el paciente tenía vello en el torso, también se va a perder. Hay pérdida de la libido, atrofia testicular, infertilidad, impotencia sexual. Formaciones o manchas equimóticas. Acuérdense que tienen alteraciones de los factores de coagulación, sangrado de las encías, es decir, los hallazgos más comunes en este grupo de pacientes. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? Va a depender de la complicación o del grado de hipertensión portal que tenga nuestro paciente. Lo más común es datos de laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar? Normalmente anemia. Acuérdense que estos pacientes hacen hiperesplenismo, es decir, ese vaso trabaja de más. ¿Y qué va a hacer? Va a secuestrar glóbulos rojos
glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar entonces? Anemia, leucopenia y plaquetopenia en nuestro perfil hematológico. ¿Qué más vamos a encontrar? Elevación discreta de las bilirrubinas. Podemos encontrar fosfatasa alcalina 2 veces el valor normal, menos de 2 veces. Y lo más importante y característico, albúmina disminuida. Acuérdense que el hígado es el único órgano que sintetiza albúmina y prolongación del tiempo de protromina. Estos dos datos, albúmina y tiempo de protromina, nos hablan de alteración de la función hepática. ¿Qué hallazgos de imágenes tenemos? La ultrasonografía, que nos puede ayudar a determinar hipertensión portal, la tomografía, resonancia y la elastografía, que es un examen que se está utilizando actualmente para medir la resistencia del hígado, que nos habla del grado de fibrosis hepática. Y actualmente la biopsia hepática sigue siendo el gol estándar de diagnóstico, pero tiene muchos riesgos al momento de realizarlo. Por eso es que se está tratando actualmente de utilizarla como última alternativa cuando no tenemos un diagnóstico etiológico claro. ¿Qué vamos a ver en la ultrasonografía? Podemos ver nódulos hepáticos, cambios ecogénicos, irregularidad de los bordes, atrofia. Podemos ver flujo hepático alterado, podemos encontrar ascitis. Hay un hallazgo clásico que es cuando la vena porta está por encima de 15 milímetros, nos habla de hipertensión portal. Podemos encontrar esplenomegalia, ¿sí? Es útil para la valoración. El Doppler nos va a medir el flujo sanguíneo a nivel hepático, demuestra el flujo hepatofugal espontáneo, ¿sí? Y su presencia se correlaciona con severidad de la cirrosis y encefalopatía, ¿no? Esto es difícil de realizar cuando el hígado es bastante pequeño, ¿no? Pero básicamente, ¿qué mide el Doppler? El flujo sanguíneo a nivel hepático. Cuando está alterado, nos está hablando de algún grado de hepatopatía. La tomografía que nos puede medir o nos puede ver el tamaño del hígado, los bordes, la irregularidad, líquido libre en cavidad, podemos ver esplenomegalia, ¿no? Y también, ¿qué nos permite ver? Acuérdese que los cirróticos tienen alta probabilidad de hacer tumores hepáticos. Podemos ver nódulos hepáticos asociados a posibilidad de hepatocarcinoma. La resonancia también, miren, permite ver nódulos, hepatomegalia, es mucho más nítida la imagen, ¿no? Es básicamente para buscar neoplasias asociadas a un hígado cirrótico. Miren acá, nódulos neoplásicos irregulares, ¿no? Y este es el FibroScan, que es básicamente parecido a un equipo de ultrasonografía, que nos mide la resistencia del tejido hepático y nos evalúa el grado de fibrosis que tiene ese hígado. La biopsia, como les decía, sigue siendo el gol estándar de diagnóstico, pero tiene limitaciones. Muchas veces la muestra es bastante pequeña y no nos permite hacer un estudio y una apreciación de toda la glándula, ¿no? Nos contribuye al diagnóstico etiológico principalmente y nos sirve para determinar etiologías no muy claras, ¿no? Enfermedad de esteatohepatitis no alcohólica, enfermedades autoinmunes, ¿no? O las de causa no determinada, la criptogénica. ¿Qué más vamos a tener en nuestros pacientes cirróticos? Cuando tenemos un cirrótico al frente, tenemos que ver si hay ascitis, ¿no? Y muchas veces esa ascitis puede estar asociada a derrame pleural. Este derrame pleural no es espontáneo, no es exclusivo del pulmón. Este paciente probablemente tenga ascitis y la ascitis tiene la comunicación entre el tórax y el abdomen a través de los pilares del diafragma. Hay algunas zonas débiles a través de las cuales puede haber filtración de líquido hacia el tórax. Y esto puede ser una manifestación de ascitis asociado a derrame pleural. Pero sí es posible encontrar en la placa de pulmones derrame. La endoscopía, ¿para qué nos sirve? Para ver signos de hipertensión portal, presencia de varices. Miren ustedes, son varices grandes, tortuosas, son varices que en algún momento, este es un tapón de fibrina, que básicamente pueden haber sangrado. La historia natural de la enfermedad, muchachos. Básicamente, ¿qué va a pasar con este paciente? La presentación
desde la agresión del hígado por algún agente externo, ya sea consumo de alcohol, medicamentos, virus B, virus C, enfermedades de depósito, que van a ocasionar en el tiempo una cirrosis hepática compensada. Sigue progresando la enfermedad si no se controla el agente causal, vamos a tener una cirrosis hepática descompensada y en el tiempo esa descompensación puede evolucionar y puede fallecer nuestro paciente. Desde que aparece o desde que hay el daño o el agente agresivo hasta que va a desencadenar una enfermedad descompensada, más o menos estamos hablando de 7 a 9 años. Y el paciente con cirrosis, generalmente su sobrevida no excede de los 10 años, ¿no? ¿Qué tratamiento podemos considerar? Básicamente, tenemos que tener presente si nuestro paciente está descompensado. Cuidados generales del paciente, restricción de sodio. Acuérdense que estos pacientes tienen tendencia a formar líquido, a retener líquido, a formar ascitis y edema en miembros inferiores. Y el agente causal de la retención de líquido es el sodio principalmente. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestro paciente? Debe restringir el consumo de sodio en sus alimentos, ¿sí? Menos de 2 gramos de sodio al día, o sea, es bastante considerable la restricción de sodio. Tenemos que darle proteínas de alto valor biológico en promedio de 1 a 1.5 gramos por kilo por día. No se debe restringir líquidos, lo que debemos asegurarnos es que no consuma sodio y modificar los estilos de vida de nuestro paciente. Si nuestro paciente está con ascitis, ¿qué debemos hacer? Reposo relativo, restricción de sodio y uso de diuréticos. Generalmente usamos un diurético de ASA, que es la espironolactona, la furosemida, perdón, y un ahorrador de potasio, que es la espironolactona. ¿Sí? Siempre considerar la posibilidad, acuérdese que dentro de la fisiopatogenia de la ascitis está exceso de sodio y disminución de la presión oncótica, es decir, por disminución de las proteínas a nivel plasmático, es decir, que tenemos que usar principalmente albúmina humana. Cuando la ascitis es a tensión y le dificulta la respiración o la dinámica respiratoria o la posibilidad de alimentarse adecuadamente a nuestro paciente, debemos considerar la posibilidad de una paracentesis evacuatoria. Y si no responde y es una ascitis refractaria de difícil tips es una comunicación entre la vena porta y las suprahepáticas, colocando un stent a través del hígado. ¿Qué tratamiento tenemos de las varices esofágicas? Si nosotros encontramos varices de este tipo, que hemos visto acá, ¿no? Con puntos rojos, y si no ha sangrado nunca el paciente, hablamos de profilaxis primaria. Si nuestro paciente ya ha sangrado en algún momento, hacemos nosotros terapia endoscópica y lo dejamos con medicación posterior. Eso se llama profilaxis secundaria. Entonces, podemos usar medicamentos que van a disminuir la presión, son vasodilatadores como el propanolol, y disminuyen el gasto cardíaco, se disminuyen el movimiento del corazón, ¿no? Que se utiliza básicamente el propanolol 20 miligramos cada 12 horas como alternativa, ¿no? Y cuando las varices están sangrando, se puede utilizar octreotide, terapia endoscópica y si no mejora, tratamiento quirúrgico. ¿Cómo mejoramos los factores de coagulación? Podemos usar crioprecipitados y plasma fresco congelado. ¿Por qué la vitamina K está con interrogante? Acuérdense que para absorber vitamina K tenemos que tener sales biliares y contenido biliar en el intestino. Los cirróticos tienen disminución de la producción de estas sustancias y disminuyen la absorción de estas vitaminas liposolubles. Tratamiento de elección de un paciente cirrótico, trasplante hepático. No hay un tratamiento que regresione el cuadro inflamatorio del hígado. Dentro de las complicaciones de la hipertensión portal tenemos algunas de ellas que son bastante puntuales que debemos aprender a manejar. Una de ellas es la encefalopatía hepática, que ya lo hemos conversado hace un rato, ¿no? Básicamente,
¿Cómo definimos? Como un trastorno neuropsiquiátrico reversible que aparece en los pacientes con enfermedades hepáticas, ya sean agudas, que es lo que hemos hablado hace un rato, insuficiencia hepática fulminante, o crónicas. Y se produce como consecuencia de la incapacidad del hígado para filtrar o depurar los metabolitos tóxicos con actividad cerebral. Y esto empeora por los shunts o cortocircuitos portales intra o extrahepáticos. Es decir, la sangre con toxinas pasa al torrente sanguíneo sin filtración. Existen algunas teorías, las más aceptadas es aumento de niveles de amonio en sangre, ¿no? Formación de falsos neurotransmisores, ¿no? GABA y receptores de benzodiazepinas, ácidos grasos de cadena corta mediana, fenoles, metionina y mercaptanos, disminución de zinc, acumulación de manganeso, hiponatremia dilucional. Son teorías que se han ido postulando en el tiempo. La más aceptada es aumento de niveles de amonio y formación de neurotransmisores parecidos al GABA. ¿Sí? ¿Qué pasa con el amonio? ¿Dónde se produce principalmente el amonio? Se produce a nivel intestinal. Se queda en el colon por acción principalmente de las bacterias colónicas. ¿Sí? El hígado normalmente lo convierte en urea durante su paso por primera vez y protege el sistema nervioso central. Esa es la función principal del hígado. El amonio llega al hepatocito y donde debe filtrarse se convierte en urea y glutamina. ¿Qué pasa si el hígado no trabaja? Este amonio llega a nivel cerebral y produce alteraciones de la función cerebral. ¿Qué va a pasar? Alteración de la perfusión cerebral, ¿no? Utilización de glucosa y oxígeno. Y alteraciones estructurales. ¿Qué va a pasar? Edema de los astrocitos y acumulación de glutamina, ¿no? En presencia de altas concentraciones de glutamato, producen astrocitosis tipo 2. Es decir, el amonio, que va a ocasionar principalmente aumento de la perfusión cerebral, ¿no? Disminución o edema de los astrocitos y disminución de la función de los astrocitos. Ahí es donde se ve edema de los astrocitos, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá? Alteración de la función neurológica. Otra de las teorías es alteración de los receptores GABA, ¿no? Aumento de su sensibilidad. ¿Qué va a pasar? Hay una liberación aumentada de GABA a partir de células del sistema nervioso central, pérdida de retroalimentación negativa y básicamente se une a unos falsos neurotransmisores parecidos a los benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente? Por estas alteraciones, por incremento de niveles de amonio en sangre elevados, va a empezar a tener alteraciones de su conducta y alteraciones del estado de conciencia. ¿Cómo se van a manifestar? La habilidad emocional, inversiones en el ritmo del sueño, cambios nuevamente, lo que decimos, ¿no? Confusión mental, bradilalia, excitación psicomotriz, desorientación temporoespacial. El paciente no se ubica donde se encuentra. Va a haber trastornos motores nuevamente, flapping, marcha atáxica, hiperreflexia, Babinski, clonus, reflejo de succión positivo, ¿no? Incremento del tono muscular. Esta es la maniobra de Babinski, de la asterixis que tenemos que hacer. Y también existen algunas pruebas psicométricas, ¿no? Seguir la secuencia de números, ¿no? 1, 2, 3, 4, esto teóricamente en un tiempo determinado. O unir imágenes similares, ¿no? ¿Dónde están las dos palas? ¿Dónde están los dos carros? ¿No? Los biberones, las aves, los dados. O sea, esto en una paciente o en un paciente normal lo hace relativamente rápido. Un paciente cirrótico con encefalopatía demora bastante en hacer estas pruebas. O escritura, ¿no? Que es básicamente una línea. En el paciente cirrótico se empieza a hacer una línea dentada, ¿no? Con dificultad para ubicar la secuencia de números. Estas son pruebas psicométricas que se llaman. Y nuevamente para recordar esto, ¿no? La escala de Westhaven, que es importante acordarse, el grado 0, que el paciente está completamente normal, al grado 4, en el cual el paciente está en coma, ¿no? ¿Qué es importante acordarse?
¿Qué desencadena la encefalopatía en nuestro paciente? Niveles de amonio en sangre elevados. ¿Por qué se producen? Uno, consumo de medicamentos, sedantes. Otro, elevación de niveles de sangre en el intestino, hemorragia digestiva. Destrucción del hepatocito, daño hepático agudo. Estreñimiento, infecciones, hipocalemia, alcalosis hipocalémica. Dieta rica en proteínas de origen animal y valores elevados de amonio, azoemia, se llama, ¿no? Miren ustedes, todas estas son las complicaciones o todas las causas que puede descompensar a nuestro paciente. Si el paciente sangra, si el paciente tiene infecciones, ¿no? Si el paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, si el paciente está tomando medicamentos, o si ha desordenado su dieta, o si está estreñido, ¿no? Ahí va dirigido nuestro tratamiento. ¿Cómo vamos a tratarlo principalmente? Identificando y eliminando el factor desencadenante. Disminuir los niveles de amonio en sangre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si sabemos que el amonio se produce a nivel intestinal, ¿qué tenemos que hacer? Liberar las bacterias del intestino. Y para eso usamos laxantes o enema. Se utiliza lactulosa como laxante de 30 a 40 a 45 mililitros, 3 a 4 veces al día hasta ocasionar diarrea en el paciente, y utilizar antibióticos no absorbibles que van a eliminar las bacterias a nivel de la luz intestinal, por ejemplo, rifaximina. 550 miligramos vía oral cada 12 horas es una alternativa. Este es más o menos el tratamiento y prevenir estas complicaciones. Si el paciente tiene una infección, dale cobertura antibiótica. Si tiene alteración del medio interno, corregir el medio interno. Si el paciente está estreñido, ahí funciona el laxante. Si el paciente usa sedantes de manera continua, suspenderlos de su terapia. Asociado al uso de laxantes y antibióticos no absorbidos. Otra complicación, que generalmente es el desencadenante o el desenlace final de nuestros pacientes, es el síndrome hepatorrenal. ¿Cómo definimos el síndrome hepatorrenal? Como una insuficiencia renal de tipo funcional. ¿Qué significa? Es un paciente que tiene una alteración del funcionamiento del riñón sin alteración de su histología. Es decir, nosotros biopsiamos ese riñón y anatómicamente está completamente normal. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Que el paciente tenga una hepatopatía crónica y ascitis. La tasa de filtración glomerular disminuida, o una creatinina más de 1.5, o una depuración de creatinina menos de 40 miligramos por minuto, perdón. Ausencia de proteinuria, que esto nos habla de daño estructural. No hay proteinuria en nuestros pacientes. Hay ausencia de shock, ausencia de infección severa y pérdida de fluidos y uso de drogas nefrotóxicas. Es decir, que no debe haber deshidratación severa, no debe estar usando sustancias nefrotóxicas previas y ausencia de uropatía obstructiva previa o afectación del parénquima renal. Generalmente la concentración de sodio urinario está a menos de 10 milimoles por litro. Es decir, tenemos un riñón previamente sano, que empieza a alterarse en su funcionalidad. ¿Por qué se produce este problema? Básicamente, está muy relacionado con un problema de vasoconstricción a nivel renal. Hay disminución de la filtración, de la tasa de filtración glomerular e incremento de renina plasmática. Hay derivación del flujo sanguíneo fuera de la corteza renal y esto incrementa la vasoconstricción. ¿Por qué incrementa la vasoconstricción? Por liberación de algunas sustancias como los tromboxanos, leucotrienos, endotelinas y adenosinas. Y disminución de los vasodilatadores, las prostaglandinas E2 y las calicreínas. Esto es una alteración funcional básicamente del riñón de nuestro paciente. ¿Y cómo se va a clasificar? Tenemos dos tipos de insuficiencia o de síndrome hepatorrenal. El tipo 1 y el tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La presentación.
Si nuestro paciente tiene una insuficiencia renal tipo 1, la mortalidad se presenta dentro de las 2 semanas posteriores. En el tipo 2, esto dura más tiempo, o sea, tiene una posibilidad de recuperarse y mejor sobrevida. ¿Qué va a pasar en el tipo 1 entonces? Hay una disminución aguda de la función renal, hay un incremento súbito de la creatinina a más de 2 miligramos, 2.5 miligramos por decilitro en un periodo menor a 2 semanas. Es decir, esta insuficiencia tipo 1 tiene alta mortalidad. Y el tipo 2 es una elevación lenta de la creatinina, que vamos a encontrar una creatinina de 1.5 a 2.5 y básicamente son pacientes en los cuales tenemos ascitis de difícil manejo y usuarios de diuréticos. Muchas veces estos dos tipos de insuficiencia renal o de síndrome hepatorrenal, insuficiencia renal funcional o síndrome hepatorrenal, están asociados a complicaciones por manejo, ¿no? Muchas veces paracentesis masivas, ¿no? Uso de diuréticos excesivos, ¿no? O en cantidades grandes. La sobrevida, como les decía, miren ustedes, el tipo 2 tiene una sobrevida a 12 meses bastante aceptable. Pero miren el tipo 1, la sobrevida del paciente al tercer mes prácticamente es cero, ¿no? O sea, una insuficiencia renal o un síndrome hepatorrenal tipo 1 tiene alta mortalidad. ¿Qué hacer con estos pacientes? Medidas iniciales, hospitalizarlo, manejo de líquidos adecuado, suspender los diuréticos, ¿no? Suspender las paracentesis evacuatorias masivas, ¿no? Y siempre hacer una paracentesis diagnóstica para ver que no haya infección. No sacar volúmenes grandes de líquido. ¿Qué se pueden dar? Sustancias vasopresoras, vasopresina, somatostatina y alfa-adrenérgicos como medicación. Los análogos de la vasopresina, el que más se utiliza es la terlipresina, que tiene un efecto vasoconstrictor en la circulación esplácnica junto con el uso de albúmina. La albúmina es uno de los medicamentos que vamos a utilizar con mayor intensidad en este grupo especial de pacientes. Logra mejorar la función renal hasta en el 75% de los pacientes. La midodrina, que es un otro medicamento, que es un análogo adrenérgico, junto con octreotida y albúmina, mejoran la función renal en estos pacientes. Son medicamentos de rescate, pero acuérdense que son pacientes que dejamos de usar albúmina y otra vez empieza el deterioro de la función renal. O le ponemos estas sustancias vasoactivas, le ponemos hidratación y empieza a hacer ascitis, atención, y otra vez es el círculo vicioso, ¿no? Los TIPS son una alternativa de tratamiento principalmente para los pacientes con ascitis refractaria de difícil manejo. ¿Qué es un TIPS? Como les decía, es una comunicación que se hace entre las venas, entre las ramas de la vena porta y la suprahepática. Se hace un túnel y se pone un stent que permite el pasaje de sangre de la vena porta hacia las suprahepáticas. Y el tratamiento definitivo sigue siendo trasplante hepático. Otra complicación con alta mortalidad es el síndrome hepatopulmonar, que básicamente se caracteriza por un defecto en la oxigenación arterial producido por dilatación vascular pulmonar en presencia de enfermedad hepática. Se detecta hasta en el 40% de los pacientes durante la evaluación pretransplante, es decir, es bastante frecuente en los pacientes con Child avanzado o con MELD con puntaje bastante alto. ¿Qué pasa en estos pacientes? Empiezan a haber comunicaciones entre el sistema arterial y el sistema venoso. Y lo que va a ocasionar es que nuestros pacientes van a tener una serie de alteraciones, principalmente dificultades para respirar. Estos pacientes de la posición recostado a la posición sentado disminuye su saturación. A diferencia de otras patologías, nosotros cuando tenemos una patología pulmonar, nosotros lo saturamos al paciente echado y tiene una saturación baja. Lo sentamos y mejora la saturación. En el paciente con hipertensión pulmonar es al revés, hay platipnia que se llama, o sea, hay disminución de la saturación de oxígeno de la posición recostado a la posición sentado, disminuye la presión. Esto es lo que pasa básicamente. Disnea durante el esfuerzo, el reposo, cianosis, ¿no? Cianosis severa y platimia, que son los datos y hallazgos clásicos en estos pacientes.
¿Qué tratamiento hay? No tiene una terapia específica. El trasplante hepático es lo único que ha determinado, demostrado la reposición de este problema, ¿no? Y el empleo de oxígeno a largo plazo de estos pacientes es la única alternativa, es decir, se hacen dependientes de oxígeno. Permanentemente van a ser usuarios de oxígeno hasta la definición del trasplante hepático. Otra complicación de los pacientes con hipertensión portal es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Es una infección espontánea del líquido acítico y en la mayoría de casos producido por gérmenes que provienen del tracto digestivo. Un dato importante de esta peritonitis bacteriana espontánea es que generalmente es un solo germen el que ocasiona la infección. La prevalencia va entre el 10 y 30%. Hay factores relacionados a inmunosupresión secundaria, hipertensión portal y básicamente, ¿qué va a causar esto? Disminución del sistema retículo endotelial, ¿no? Desvía el flujo sanguíneo hacia las colaterales. Hay básicamente una serie de alteraciones, disminución de la presión, de la cantidad de albúmina a nivel del líquido acítico que va a causar disminución de la capacidad opsonizante de, a nivel peritoneal y esto predispone a la formación de infecciones. Criterios diagnósticos. El dato clínico es bastante variable. Generalmente, ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente? Puede haber alteración de la función neurológica, es decir, puede estar encefalopático nuestro paciente. Y otra manifestación es dolor clásico como una peritonitis. Nosotros sacamos líquido y el líquido generalmente nos va a encontrar un recuento leucocitario mayor de 200 miligramos, 250 polimorfo nucleares por mililitro. El líquido acítico, esto nos habla de peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Valores menores nos pueden hablar de bacteriacitis o ascitis neutrocítica. En estos casos, ¿qué hacer? Nosotros tenemos bacterias en el intestino, en el peritoneo. Debemos dar antibióticos. Como primera opción, cefalosporinas de tercera generación, amoxicilina ácido clavulánico, ciprofloxacin. Y siempre considerar, como les decía, como hay disminución de la cantidad de proteínas, usar la posibilidad de poner o aplicar albúmina a nuestro paciente, 1.5 gramos por kilo endovenoso, básicamente, y hasta 2 días después del iniciado tratamiento antibiótico. En casos severos, cuadros severos de peritonitis, ¿no? La mortalidad llega al 30% y básicamente va a depender del grado de enfermedad hepática de fondo. También si está o no asociado a otras complicaciones. Acuérdense que estos pacientes son bastante lábiles. Entra con líquido acítico en cavidad, peritonitis bacteriana espontánea, y en la hospitalización puede hacer una hemorragia digestiva alta o puede entrar a un síndrome hepatorrenal, ¿no? Siempre tratar de identificar de manera temprana la infección, usar albúmina de manera temprana y cuando nuestro paciente ha hecho peritonitis bacteriana a repetición, se considera la posibilidad de usar antibiótico profilaxis. El norfloxacino es una buena alternativa que se utiliza más o menos 400 miligramos vía oral por día. Básicamente, esas son las conductas que tenemos que tener. ¿En quiénes tenemos que tener cuidado? Los grupos de riesgo con ascitis, ¿no? Cuando las características clínicas del paciente, ¿no? Tenemos episodios reiterados de peritonitis bacteriana espontánea, más o menos entre 4 y 7 eventos por año, ¿no? 40-70% al año. Pacientes con peritonitis bacteriana espontánea que hayan hecho hemorragia digestiva, cuando tengan enfermedad avanzada, cuando haya hiperbilirrubinemia, tiempo de protromina prolongado. Y también un dato importante, cuando nosotros le hagamos el estudio del líquido acítico y tengamos niveles bajos de albúmina a nivel del líquido acítico, también nos habla de la necesidad de hacer antibiótico profilaxis. Siempre, también es importante, acuérdense que como la principal causa de la peritonitis bacteriana espontánea es bacterias intestinales, tratar de desintoxicar o limpiar la luz intestinal, ¿no? Siempre tratando de eliminar gram negativos y también
considerar que pueden ser otro tipo de gérmenes. Los más comunes o el más común que está aislado dentro de los cultivos es la Escherichia coli como principal agente causal de peritonitis bacteriana. Este es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, ninguna pregunta. Muchachos, nos queda pendiente un tema, que es básicamente tumores benignos de hígado. Vamos a avanzar un poco ahora, a ver si acabamos. Si no, vamos a hacer una clase adicional, ¿sí? Está bien, doctor. El día el día jueves próximo tenemos el examen, muchachos. Es a las 2 de la tarde, ¿sí? Sí, Estas son doctor. estas son las lesiones benignas hepáticas. Principalmente está dirigido a abscesos amebianos, ¿sí? Abscesos hepáticos y a quistes, ¿sí? El absceso amebiano, básicamente, es una colección de material purulento dentro del hígado, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Principalmente dolor abdominal, hepatomegalia, puede haber fiebre. Doctor, no está presentando el ¿Lo absceso ves? mediano. Ahí se ve. Sigue presentándose profilaxis en grupos de riesgo en la anterior No sé qué diapositiva. está pasando con esto. A ver. Ahí se ve, muchachos. Sí se ven las diapositivas de absceso. No sé por qué se ve pequeño. Se ve ahí la pantalla, ¿no? Por lo menos, bueno, pequeño. ¿Se Sí, la ve? pantalla sí se ve, doctor. Miren, básicamente el absceso hepático tiene la característica de que causa dolor, hepatomegalia. No sé qué pasa. No sé por qué no permite presentar la pantalla completa. No me deja presentar. Ahí se ve la pantalla. No, doctor, y si lo presenta toda su pantalla, tal vez es por eso, porque solo está presentando una ventana. No, pongo pantalla completa y me aparecen todas esas imágenes que aparece como un infinito. No sé qué está pasando. Sí, eso aparece al inicio, pero luego ya no. ¿Sí? Bueno, sí. A ver, voy a ver. Pantalla completa. ¿Ve? Sí, doctor, presente a ver las diapositivas. Le voy a indicar si se ve. Ahí, ¿se ve? Sí, sí se ve. ¿Está presentando todo? Ahí se Sí, ve. ahora sí se ve. Ajá.
Pantalla Ya. completa se ve. Ujú. Mira, básicamente lo que Hasta se ve ver. acá, absceso amebiano, ¿sí? Hepatomegalia, fiebre, malestar, puede haber diarrea disentérica. Acuérdense que la ameba es un parásito que coloniza el intestino y que más o menos es una complicación del 10% de las diarreas disentéricas. Se ve en la segunda pantalla, ¿no? Exámenes auxiliares. Sí, doctor. Ya. Básicamente, ¿qué podemos encontrar en el laboratorio? Principalmente leucocitosis, fosfatasa y gamma-glutamil elevadas. Y si encontramos una colección, vamos a encontrar serología positiva para ameba. La serología para ameba podemos encontrarla con un test de ELISA o hemaglutinación. ¿Qué más nos pueden ayudar? Principalmente la ultrasonografía y las tomografías. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Principalmente una colección líquida. Miren ustedes, ahí se ve una colección líquida y un halo hiperrefringente circundante, que nos habla de, básicamente, de un componente inflamatorio. A esto se llama un absceso piógeno, lesión hipoecoica con ecos de bajo nivel internos y ausencia de ecos de pared. Lesión ovalada redondeada con cápsula gruesa. Es difícil diferenciar qué tipo de germen causa la infección. La única manera de determinar es por serología o por aspiración, ¿sí? Podemos encontrar engrosamiento de la capa periférica, eso que es lo que vamos a ver en la tomografía, ¿no? Y generalmente la extensión extrahepática es relativamente común y puede causar afectaciones también en la cavidad torácica. Acuérdense que un germen que coloniza el hígado también puede migrar y puede contaminar la cavidad torácica, es decir, el pulmón. ¿Qué tratamiento vamos a usar para el absceso amebiano? Generalmente se utiliza metronidazol, en promedio 750 miligramos cada 8 horas vía oral, si el paciente está estable, ¿sí? ¿Sí? Y la alternativa, en promedio son 10 días, ¿no? Pero generalmente cuando hay complicaciones del estado general del paciente, se recomienda asociar metronidazol con ceftriaxona y en promedio se utiliza 21 días, ¿no? De todas maneras, se hace el tratamiento inicial con antibióticos y la aspiración o drenaje quirúrgico o a través de una guía ecográfica son la mejor opción si son abscesos de gran tamaño, ¿no? Para mejorar y resolver de manera rápida la infección. Existe básicamente pacientes, en algunos pacientes que tenemos lesiones focales benignas, ¿qué tenemos que hacer? Tener que definir cuál es la manifestación o el escenario clínico en el cual nos encontramos, ¿no? Si el paciente incidentalmente se ha realizado un estudio por imágenes, o si el paciente está sano con una historia de neoplasia previa, o si el paciente es un portador de una enfermedad hepática crónica. Siempre va a depender mucho de los antecedentes de nuestro paciente. ¿Qué va a pasar en estos pacientes? Podemos encontrar lesiones tumorales, ¿sí? Hemangiomas, lipomas, adenomas, hiperplasia nodular focal, nódulos de regeneración, tumores, neoplasias neoplasias benignas, se puede llamar así, tumores benignos y lesiones quísticas, lesiones sólidas o lesiones quísticas. ¿Qué son las lesiones quísticas? Quiste hepático simple o enfermedad poliquística del hígado o quiste hidatídico, que son los hallazgos más comunes. Ya va a depender mucho de los datos clínicos por los cuales venga nuestro paciente. ¿Qué es lo más común? Un hemangioma hepático. ¿Qué es un hemangioma? Es una neoformación vascular dentro del hígado. Son tumores benignos, los más frecuentes, aparentemente más o menos en el 4% de la población. Es más común en mujeres que en hombres, 5 a 1, y en la mayoría son pequeños y asintomáticos. Y generalmente hay algunos que pueden ser hasta de 10 centímetros. La mayoría de estos hemangiomas, que son estos lunares de carne, son hallazgos incidentales de una ecografía o de una tomografía por otro motivo, ¿no? Son asintomáticos y la mayoría no dan manifestaciones, salvo que tengan algunas complicaciones, ¿no? Si son muy periféricos se pueden romper y pueden hacer hemorragia y en ocasiones puede ocasionar dolor. La más común de las complicaciones de un hemangioma es que
al romperse hemorragias o se trombose, ¿sí? El secuestro y destrucción de plaquetas dentro de un hemangioma cavernoso puede ocasionar manifestaciones clínicas, ¿sí? Aumentan el tamaño con estimulación de estrógenos, básicamente, los hemangiomas. ¿Qué vamos a ver en la ultrasonografía? Una imagen hiperrefringente o una masa tumoral en una tomografía, ¿no? Que tiene la capacidad de captar contraste, ¿no? El hemangioma, en un hallazgo tomográfico, se ve una imagen irregular, heterogénea, que cuando nosotros le ponemos contraste, hace captación y eliminación rápida de contraste. Por resonancia, ¿qué vamos a ver? La sensibilidad es mucho más clara. Miren este hemangioma gigante, ¿no? Tiene una lesión bastante homogénea, bien delimitada, y va a depender de qué fase utilicemos. Si utilizamos fase 2, se va a ver hiperrefringente o bastante clara la imagen, o si usamos T1, vamos a encontrar una imagen oscura. Va a depender qué tipo de resonador o qué tipo de fase de resonador estemos usando, ¿no? La hiperplasia nodular focal es otro tipo de tumor, ¿sí? Básicamente es un tumor benigno, es bastante frecuente, y que se relaciona básicamente con malformaciones vasculares. Son lesiones solitarias, la mayoría de ellas son menores de 5 centímetros y generalmente tiene comportamiento o relación con valores de hormonas a nivel sanguíneo. Uso de anticonceptivos generalmente. Suele ser una tumoración bastante bien delimitada y con una característica, tiene siempre una cicatriz o una zona de retracción central, ¿no? Tiene un flujo básicamente isoecogénico a nivel de la ecografía Doppler, es decir, que es bastante similar al tejido circundante. Esto es lo que vamos a ver, la parte de la cicatriz y el patrón hipoecogénico, isoecogénico y ligeramente hiperecogénico periférico, ¿no? Son datos que van a encontrar en una ultrasonografía. ¿Qué van a ver en la tomografía? Miren, igual, una zona central con poca captación y una zona periférica con bastante captación. ¿Qué características clínicas importantes tienen estos tumores? Son bastante bien delimitados, ¿no? Sin compromiso periférico. Generalmente, ¿qué más tenemos que tener? Miren ustedes, la diferencia igual en fase T1 y T2, siempre va a haber la característica. El T1 se observa lesión hiperintensa con región central cicatrizal. Ahí se ve la cicatriz y esto es una imagen bien delimitada, característica de una hiperplasia nodular focal. En T2, que vamos a ver al revés, se ve blanco, pero siempre una región central cicatrizal. Son datos que básicamente les van a servir a ustedes por cuando tengan un informe tomográfico o de resonancia, que les van a orientar básicamente a determinar si esto es una lesión benigna o maligna principal, ¿no? Esta es la diferencia. En T1 se ve una lesión hipointensa y en T2 hiperintensa. Se ve al revés. Y la característica de la hiperplasia nodular es bien delimitada con una zona cicatrizal central. Todas estas lesiones son básicamente lesiones benignas, son hallazgos. Es importante tenerlos presentes para determinar que esto es una lesión tumoral de características benignas y que no necesita un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Básicamente, este adenoma hepático también es una proliferación de células hepáticas asociado principalmente a uso de anticonceptivos orales o esteroides anabólicos. Generalmente, el 70-80% son solitarios y miren los tamaños, puede variar desde 1 centímetro hasta 15 centímetros, ¿no? Los datos característicos de lesión benigna es que son lesiones bien delimitadas, en todas las que han visto son bien delimitadas, y que no tienen captación de contraste en diferentes fases, ¿no? Por ultrasonografía, ¿qué vemos? Miren, una imagen bien delimitada, sin irregularidades periféricas. Eso es importante. Puede haber inclusive, por el crecimiento rápido, puede haber áreas de hemorragia perilesional, ¿no? Por tomografía, ¿cómo se ve?
bien delimitado. Lesiones iso o hipointensas, ¿no? Y siempre va a haber, por el crecimiento rápido, puede haber zonas de hemorragia o de sangrado interno, ¿no? La característica de la resonancia siempre va a variar en T1 y T2, ¿no? Se va a ver hiperintensas en T1, o sea, básicamente más blancas, y en T2 se ve una lesión mucho más oscura, ¿no? Esos básicamente son datos de los hallazgos de lesiones benignas que pueden encontrar a nivel del hígado, ¿no? Los nódulos de regeneración son imágenes parecidas a imágenes tumorales, pero básicamente son bastante múltiples, ¿no? Sin irregularidades, son bien delimitadas, ¿no? Estos son nódulos de regeneración. Nódulos de regeneración por resonancia, estos son pacientes cirróticos en los cuales básicamente se ven múltiples formaciones nodulares sin características de malignidad. Y el otro grupo especial de lesiones que podemos tener son las lesiones quísticas. ¿Cuál es la más importante? Los quistes simples, que son hallazgos incidentales de la tomografía o de la ecografía, que no tienen ninguna complicación ni ningún riesgo, salvo que sean poliquistosis o lesiones múltiples, ¿no? Las lesiones quísticas generalmente son hallazgos incidentales, son asintomáticas, pueden ser pequeños hasta lesiones bastante grandes, ¿no? Menores de 2 centímetros hasta de 10 centímetros en algunos pacientes. Tienen una capa epitelial que los cubre y una cápsula fibrosa. ¿Cómo se ve en la ecografía? Una masa anecoica con una pared bien delimitada y con reforzamiento acústico, ¿no? Es decir, básicamente una imagen bien redondeada y bastante oscura. Por tomografía, ¿cómo la vemos? Bien delimitada, redondeada, ¿no? Con una densidad líquida, ¿no? Bastante oscura. Y generalmente que se va mucho más a evidenciar cuando le ponemos contraste, ¿no? Este es hígado con contraste y a la lesión quística no le llega contraste, ¿no? Por eso se ve como contenido oscuro. En la resonancia también se ve igual, hipointensas, ¿no? En T1 y en T2 se ven hiperintensas, ¿no? Se ven hipointensas en T1, oscuras, y se ven blancas en el T2, pero bien delimitadas, redondeadas, ¿no? Con una cápsula. De esto que es importante saber o acordarse, básicamente. Una posibilidad es que tengamos una poliquistosis hepática. ¿Qué significa? Son múltiples quistes que suelen encontrarse en pacientes que tienen afectación renal, quistes renales, ¿no? Y también pueden tener quistes pancreáticos y quistes hepáticos. Esto se llama poliquistosis hepática, ¿sí? ¿Qué puede ocasionar esto? Cuando son múltiples lesiones pueden llegar a comprometer la funcionalidad del hígado o afectar la funcionalidad de su riñón o de su páncreas, dependiendo de la cantidad y del tamaño de las lesiones quísticas que pueda tener el paciente. Esta es una enfermedad poliquística del adulto, mire, múltiples lesiones quísticas en el hígado, es lo más común, y generalmente esto no da manifestaciones clínicas, salvo que sean lesiones múltiples que puedan afectar la funcionalidad de la glándula, ¿no? Si es afectación hepática, puede ser una insuficiencia hepática crónica. Si es una afectación renal, puede ser una insuficiencia renal, ¿no? La afectación grave puede ocasionar hepatomegalia y falla hepática, ¿no? Si son múltiples las lesiones quísticas que encontremos en nuestro paciente. Dentro de las lesiones quísticas, la más importante, la que nos interesa que conozcan, es esta, hidatidosis hepática. Acuérdense que esto es un parásito, ¿sí? Es bastante frecuente en estas zonas. Miren, Cerro de Pasco, Junín, Cusco y Puno. Son zonas altoandinas en las cuales se consume bastante verdura de color verde. Acuérdense que es la vía de ingreso de este parásito. Tiene una prevalencia nacional de 0.07%. ¿Qué va a pasar? Las formas más comunes de equinococcus humano, el equinococo granuloso es el más común, que es el que conocemos, y es el que nos va a ocasionar la formación de estas lesiones. Acuérdense que esto es un parásito. ¿Qué característica tiene este quiste? Mire,
es un quiste bien delimitado, ¿sí? Con múltiples tabiques internos. ¿Y cuál es el ciclo? Normalmente nosotros somos un huésped intermediario. Nosotros comemos el parásito, el huevo del parásito, y más o menos somos huéspedes intermediarios como los animales vegetarianos, ¿no? Básicamente, ¿dónde se nos va a quedar instalado el quiste? En el hígado como primera alternativa, el primer filtro, y el pulmón como segundo filtro. ¿Qué va a pasar con este parásito? Va a ocasionar una serie de alteraciones, va a ir creciendo en el tiempo, y la localización más frecuente, como les decía, es afectación a nivel hepático, ¿no? Pulmonar y muchas veces en varios órganos, ¿no? Lo más común es hepático y pulmonar. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? Va a tener manifestaciones de efecto de masa principalmente. Como es una lesión que va creciendo dentro del hígado, puede tener dolor abdominal. Vamos a encontrar un hígado palpable, hepatomegalia. Puede haber manifestaciones de mala digestión, puede haber náuseas, vómitos, pérdida de peso por el dolor abdominal, diarrea crónica y la mayoría de pacientes son asintomáticos o la única manifestación es dolor abdominal no explicable y el motivo por el cual muchas veces se le piden los hallazgos o los exámenes de imágenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente estos pacientes van a encontrar o les van a encontrar eosinofilia marcada, ¿sí? Y vamos a solicitar serología, ya puede ser por ELISA o Western blot para buscar quiste hidatídico. Western blot o ELISA para equinococo se solicita. Y las imágenes, la ecografía y la tomografía abdominal. Esta es una imagen de un quiste hidatídico, miren ustedes. Acuérdense que el quiste hidatídico más o menos crece 1 centímetro por año, ¿no? O sea, más o menos este quiste debe tener unos 10 a 12 centímetros, ¿no? Debe tener unos 10 años de enfermedad. Una característica es que es multiloculado, ¿sí? Y estos ecos internos, que son los escolex, que son los huevos del parásito. Este es un quiste hidatídico extraído, mire, bastante grande. Y el tratamiento, como primera opción, cuando tenemos un quiste hidatídico, si es un quiste menor de 2 centímetros, se puede considerar solamente la posibilidad de tratamiento médico. Si tiene más de 2 centímetros, el tratamiento y la conducta es quirúrgica. Pero como recomendación, para evitar que haya una siembra del quiste o del parásito a nivel peritoneal, se debe dar tratamiento antiparasitario. Se utiliza albendazol de 10 a 15 miligramos por kilo, en promedio 28 días de tratamiento. ¿Sí? Una vez que se hace esto, se mata el quiste, se mata el parásito, y se puede pensar en drenaje del quiste. Y lo ideal es conducta quirúrgica para extirpar completamente el quiste. Otro parásito que van a tener ustedes como posibilidad de encontrar es la fasciola. La fasciola hepática es un parásito que ingresa al humano, como también nuevamente nosotros somos huéspedes intermediarios. ¿Qué manifestaciones va a tener nuestro paciente? Este paciente generalmente va a tener dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, va a haber dolor cada vez que ingiere alimentos, puede haber ictericia, puede haber urticaria, y lo más común también encontrar en estos pacientes es eosinofilia marcada. Acuérdense que este parásito, como ubicación definitiva, tiene la vía biliar, es decir, va a dar, el parásito adulto va a dar manifestaciones clínicas de obstrucción de vía biliar. Podemos tener fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamiento desperoxidasa elevada y episodios de ictericia intermitente cada vez que ingiere alimentos. Si esto no se elimina, ¿qué va a ocasionar en el paciente? Cuadros infecciosos a nivel hepático. Puede haber formación de abscesos relacionados a la presencia de la fasciola, ¿sí? Y otra cosa que puede ocasionar es por el ciclo que tiene este parásito. Acuérdense que hace un ciclo de Loss y que va a perforar y va a ingresar por la cápsula de Gleason al hígado. Puede haber hemorragias intraabdominales por sangrado de la cápsula de Gleason, la cápsula hepática. El diagnóstico, ¿cómo se hace de este parásito? Básicamente, son pacientes que han eosinofilia
marcada y se puede encontrar también el parásito en las deposiciones. Esos son los datos más clásicos de fasciola hepática. Y también existen pruebas serológicas. Hay un test de ELISA para fasciola hepática. Hemos encontrado incidentalmente en pacientes con sospecha de etología de vía biliar, sospecha de coledocolitiasis, en la CEPRE se ha aislado o se ha retirado fasciolas de la vía biliar. Estas son complicaciones. Este es un absceso secundario a fasciola hepática. El tratamiento de elección es triclavendazol. El triclavendazol es un antiparasitario que se utiliza en promedio 10 miligramos por kilo en dosis única, ¿no? Como tratamiento para erradicar el parásito. Esos son los temas, muchachos. Disculpen que haya sido bastante rápida la clase, pero había que terminar con los temas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, el día jueves entonces tenemos la evaluación, muchachos. Por favor, estudien. ¿Sí? Ya está bien, doctor. Doctor, por favor, no sé. Sería bueno que no ponga, o sea, preguntas que tengan verdadero y falso. Es un poco complicadas. Es que no Oh, depende de mí, son los colegas que hacemos el examen, muchachos. Ay, 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 doctor. Listo, Porque muchachos. estamos un poquito mal con nuestras notas para el primer aporte. Bien, Ya, doctor. muchachos. Buenas tardes, cuídense. Buenas tardes. Me avisa, por favor, cuántos alumnos van a dar el examen, ¿sí? Por favor. Para Ya hacerlo. está bien, doctor. Ya. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.